Muy bien. La semana anterior empezamos con una introducción a esto que es el gobierno de datos. Eh, pues bien, decíamos que el gobierno de datos se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y estándares que aseguran la correcta gestión, disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en una organización. Es un componente clave en cualquier estrategia de gestión de datos, ya que proporciona control y estructura sobre cómo se manejan los datos a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Estábamos viendo esto y destacábamos estos puntos, estos 8 puntos, ¿no? Que era como lo relevante de la sesión anterior, eran precisamente las estrategias clave, ¿no? Que era la política y estándares, la calidad de los datos, la seguridad y privacidad, la gestión del linaje de datos, los roles y responsabilidades, los metadatos y la catalogación, el cumplimiento regulatorio y estrategias de, de adopción. Y sobre esto, pues estaba precisamente la sesión anterior, sobre la importancia de esto, porque les comentaba a modo personal que en la práctica, pues uno piensa que todas las empresas, ¿no? Las corporaciones tienen esta gobernanza de datos. Les decía que resulta que cuando pues de repente uno necesita echar, por ejemplo, un ojo hacia atrás en la historia de los datos, que ya para entonces es información, eh, pues resulta que no hay manera de ver de dónde venía el origen, ¿no? Y el origen, pues no está de alguna manera escrito, sino pues se va quedando eh, precisamente en las personas que fueron haciendo las transformaciones de estos datos, ¿no? Entonces hay que recurrir a quien hizo la transformación N y luego quien hizo la transformación M y luego la transformación L y entonces irnos hacia atrás, ¿no? Pero curiosamente uno quiere llegar al dato original, A, B o C y de repente pues no hay ese linaje de datos, esa historia escrita que nos diga de dónde vinieron los datos, ¿no? Y otros temas que también les comentaba que a veces pues no nos gusta, por ejemplo, el hecho de estar levantando tickets y pidiendo permisos para todo, o que uno quisiera utilizar de manera práctica pues los recursos de los que uno está acostumbrado. Me refiero a tecnologías como ambientes de trabajo, ¿no? Esos workspace que a veces nos dan pues tenemos mucha empatía con ellos, ¿no? Y tenemos que utilizar algunos que pues nos proporcionan y luego eso a veces nos desespera, ¿no? Pero créanme, ya en la práctica, cuando uno está, por ejemplo, en áreas de ciberseguridad, pues uno entiende que hasta meter una USB o recurrir a alguna página web, eso va a ocasionar a veces muchos problemas serios, ¿no? Entonces, bueno, estaban precisamente estas estrategias clave, ¿no? Ahora bien, precisamente en ese marco, precisamente debe haber como estándares, ¿no? Para la gobernanza de datos y precisamente un marco estándar internacional para los datos es DAMA. Aquí les pongo que es el acrónimo de Data Management Association. Es una asociación internacional de datos que vela y se preocupa de todo lo relacionado con la gestión de los datos. Eh, Siempre no, debe haber como buenas prácticas, debe haber un lugar, algo que nos diga que estamos haciendo bien o mal las cosas, ¿no? Eh, Porque finalmente dice uno, bueno, ya entendimos que los datos son importantes, la seguridad, etcétera, pero ¿cómo sabemos que estamos haciéndolo bien, no? No porque lo dice el área de ingeniería, no porque lo diga el área de seguridad, no porque lo diga el área de arquitectura, no porque lo diga el área de ciencia de datos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón, no? Finalmente, pues tenemos que tener como precisamente un marco de referencia y este marco de referencia para el caso de gobierno de datos es precisamente
Data Management Association, y este precisamente implementa una estructura que se llama DAMA de POP, precisamente que nos va a dar esas referencias. Esas referencias para DAMA precisamente centra a gobierno de datos en la parte más importante, valga la redundancia, es este centro, y todo lo que está alrededor de él son precisamente el modelado y diseño de datos, el almacenamiento y operación de datos, la seguridad de datos, la integración e interoperabilidad de datos, la gestión de documentos y contenido, la arquitectura de datos, la calidad de datos, los metadatos, data warehousing y business intelligence, los datos maestros y de referencia. Esto es muy importante porque finalmente todo lo que acabo de mencionar pues tiene que estar ligado a estas buenas prácticas. Eh, si alguno de estos no se liga a estas buenas prácticas, pues como que van a empezar los temas, ¿no? Al final de cuentas, les decía, van a salir los problemas a relucir, como lo que yo les comentaba, que alguna vez eh, haciendo ingeniería inversa, les comentaba la sesión pasada, con el área de BI, pues estaba padre, porque uno les decía a los de BI, ¿qué necesitan, chicos? Ah, pues necesitamos esta información. Y yo preguntando a la parte de ingeniería, oigan, ¿y esta información dónde la tengo? Ah, sí, hay una tabla que tiene esta información. Y entonces el equipo de BI me decía, necesitamos la información ABC. Yo preguntando a ingeniería que dónde vivía la información ABC, me dicen, sí, la información A vive en la tabla A, la B en la B y la C en la C, ¿no? Entonces, cuando uno va a esas tablitas, ¿no? Porque uno quiere generarles a los de BI unas tablas que puedan ellos tener accesos, no a las tablas originales. Entonces, resulta ser que la información original vive, les decía, en tablas ABC, pero esas tablas, pues quién sabe dónde están. Entonces, vamos con la arquitectura, nos dice que eh, hay documentación, ¿no? En este caso eran unos Exceles, les decía, donde estaba la información de las tablas, las columnas, ¿no? Las variables, la volumetría y todo, pero estos Exceles pues no estaban como regulados, ¿no? O sea, eran un buen de Exceles, ¿no? Entonces, para saber cuál era la original, pues echarse un clavado, ¿no? A todos los Exceles, estar haciendo una búsqueda ahí minuciosa, y les decía, en teoría, pues no debería de ser, ¿no? Deberíamos tener precisamente tecnologías, que vamos a hablar de eso en la siguiente sesión, ciertas tecnologías que nos van a ayudar precisamente a hacer esa búsqueda sin necesidad de estar recurriendo a esa búsqueda frenética, ¿no? Entre todos los Excel, saber cuál pega y cuál no pega, ¿no? Muy bien, en el caso del gobierno de la gobernanza de datos en el centro, pues les decía originalmente son definición de políticas y procesos para gestionar y controlar los datos. En cuanto a la arquitectura de datos, que tenemos aquí en la parte superior izquierda, es el diseño y estructura de los sistemas de datos. La arquitectura de datos, a diferencia, por ejemplo, de la arquitectura TI, la arquitectura TI se encarga del ecosistema, ¿no? O sea, todo el ecosistema, cómo está conformado las tecnologías que precisamente se están utilizando para algún proyecto, pero es el ecosistema general. Lo que hace la arquitectura de datos es precisamente ver que la información, los datos que corren entre esas tecnologías, pues tenga ciertos estándares como calidad, como limpieza y otro tipo de estándares para que precisamente la información pues corra de manera pronta, ¿no? Y adecuadamente. Muy bien. En cuanto al modelado y diseño de datos,
estamos hablando de la creación de modelos que representen las estructuras y relaciones de los datos. Esto es similar a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El ejemplo que pongo del caso de BI, ellos necesitan información y cuando uno revisa o quieres llegar a esa información, cierta tabla, si hay precisamente un buen modelado y diseño de datos, pues eso ayuda mucho porque puedes ver gráficamente, ¿no? O en un dibujo, vamos a decirlo así, ¿no? Esa tabla y ver cómo se va conectando esa tabla con otras tablas, ¿no? Y ahí precisamente puedes encontrar en esos dibujitos, entre comillas, ¿no? Precisamente cuál es el origen de esos datos. Ya de otra manera, bueno, uno puede ir a ciertas tecnologías y revisar qué tipo de dato es, cuándo se generó, quién lo generó, ¿no? Toda esa historia, ¿no? De los datos o de las tablas, ¿no? Entonces, el modelado y diseño de datos pues, es algo importante para tener una visión general de esta información, ¿no? En cuanto al almacenamiento y operación de datos, en cuanto al almacenamiento y operación de datos, aquí en color rojo, eh, tenemos la gestión de bases de datos y almacenamientos físicos, ¿no? Esa parte, pues sí, normalmente la llevan a cabo, ¿no? La gente de ingeniería, ¿no? En cuanto a la seguridad de datos, pues nos referimos precisamente a la protección de los datos contra accesos no autorizados y vulnerabilidades, ¿no? Nos referimos precisamente a eso que comentábamos, ¿no? Que a veces nosotros, pues, quisiéramos echar mano de nuestros recursos, a los que estamos acostumbrados, y pues a veces no nos gusta porque pues las empresas no nos dejan ni usar una USB, o a veces ni siquiera es el Office que te gusta, ¿no? O temas de ese estilo, ¿no? No mandar correos, a veces nos gustaría, si no terminamos el trabajo, mandar la información a un correo personal y rematarlo en casa, y a veces pues no se puede, ¿no? Entonces, pues hay dos de una, si te puedes llevar tu máquina, pues te la llevas, ¿no? Si estás en oficina, a casa, pero a veces no nos gusta precisamente andar cargando nuestras máquinas, ¿no? Pero a veces, créanme, yo en lo personal les decía, no entendí mucho esta parte de seguridad de datos hasta que ya trabajé en el área y entendí, ¿no? Eh, que es tan relevante a veces evitar el uso inclusive de USB, ¿no? A ese nivel llegamos, ¿no? Y aunque uno dice está limpia, yo la limpié y está vacunada y etcétera, ¿no? Pero muchas veces no, no resulta así, ¿no? Ok, eso es con seguridad de datos. En la calidad de datos, calidad de datos, estamos hablando del aseguramiento de que los datos sean precisos, completos y fiables, ¿no? Que les decía que tiene mucho que ver con esta arquitectura de datos, ¿no? La parte de modelado y diseño de datos, podemos decir que es la parte de arquitectura de los arquitectos de TI, que se encargan de ese ecosistema, aquí en el modelado y diseño. Los arquitectos de datos, por otro lado, pues está precisamente la gestión de la transferencia de esos datos entre todas las partes de ese ecosistema, ¿no? Y que aseguramos, pues, la calidad precisamente de los datos, ¿no? Que sean fiables, este, pues que no tengan impurezas, ¿no? A eso nos referimos. En cuanto a la integración e interoperabilidad de los datos, nos referimos a la conectividad y fluidez en la integración de los datos entre sistemas. Pues hay que ver la manera también de conectar estos datos. Por ejemplo, si tenemos, estoy solo dando un ejemplo, si tenemos un proceso, un proyecto donde tenemos información de datos on-premise, ¿no? Y otra tanta en la nube, y queremos aparte conectarlos, tenemos que tener precisamente esta capacidad de integración e interoperabilidad de los datos para una buena fluidez
de esta información, ¿no? En cuanto a Data Warehousing y Business Intelligence, tenemos precisamente la creación y uso de sistemas para reportes y análisis. Eh, Aquí, bueno, por recordar, ¿no? Que pues el Data Warehouse pues es precisamente, vamos a decirlo así, como el lugar donde vive ya la información centralizada, ¿no? En la empresa, ya no es donde está la información oculta. Ya aquí en el Data Warehousing, pues, esperamos que por las prácticas de Data Warehousing, esperamos que esa información pues ya esté centralizada y sea apta precisamente para este, poder generar reportes y el análisis, ¿no? Tal vez el análisis por la parte de ciencia de datos, se me ocurre, ¿no? Y ya la parte de los reportes, pues el área de BI, ¿no? Los dashboards, los KPIs, etcétera, ¿no? En cuanto a la gestión de contenido y documentos, esta parte, tenemos el manejo de archivos y documentos electrónicos. Esta parte pues es muy importante, les decía, vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones, ¿no? Pues precisamente las tecnologías, ¿no? Que se encargan de gestión de contenidos y documentos, que pues antes tampoco no estaban tan de moda, ¿no? Ahora pues ya hablamos de Jira, hablamos de cosas de ese estilo, pero antes pues no existían como esos gestores, ¿no? Ahora ya tenemos esa libertad de seleccionarlos, de elegirlos, de utilizarlos, ¿no? Pero antes pues, no existían ese tipo de tecnologías. En cuanto a los datos maestros y de referencia, tenemos que se utilizan pues en la gestión de datos críticos compartidos en toda la organización, ¿no? Eso sería como los datos maestros. Y por aquí, así que lo puse, pensé que no. Los metadatos, pues precisamente es la administración de datos sobre los datos, ¿no? Pues un ejemplo sería lo que les comentaba de las tablitas, ¿no? O sea, una cosa es saber dónde vive esa tabla, este, cómo se interconecta esa tabla con otras tablas, eh, pero eso es como la parte del metadato. En realidad, lo importante es lo que está dentro de la tabla. O sea, la tabla le podemos poner el nombre que sea, pero lo que nos interesa es lo que está dentro de la tabla. Saber cómo se conecta con otras tablas, dónde vive, ¿no? Eso es importante, por supuesto, desde el metadato, pero al final de cuentas lo relevante, lo importante es conocer lo que está dentro de esa tabla, ¿no? Toda la información que contiene, o los datos, digo los datos porque puede ser no información, puede ser datos crudos, ya una vez que se procesa, que se analizan, bueno, pues ya le llamamos información. Muy bien. Ahora, en cuanto al gobierno de datos, porque, bueno, ahorita ya se dan cuenta, la grafiquita anterior tenía gobierno de datos en la parte central, ¿no? Y este es nuestro tema de relevancia. O sea, yo precisamente les explico todo lo que estaba alrededor, pero la parte importante es esta, que es el gobierno de datos. Esta también pues se va a disputar, ¿no? Se va a representar con otras terminologías que vamos a ver a continuación. Tenemos herramientas y metodologías relevantes, ¿no? Aquí tenemos precisamente los, el Data Governance Framework, modelos de madurez de gobierno de datos, metodologías de calidad de datos, herramientas de gestión de metadatos, que vuelvo a insistir, las herramientas las vamos a ver más adelante, soluciones de seguridad de datos, plataformas de almacenamiento y bodegas de datos, sistemas de gestión de datos maestros. Esto en cuanto a herramientas y metodologías relevantes. Esto pues es un conjunto de procedimientos y mejores prácticas que van a asegurar que los datos cumplan con los estándares de calidad definidos. Entonces, esto es en cuanto a las herramientas y vamos a ver más adelante que hay pues un buen bagaje de herramientas que nos pueden ayudar a cumplir precisamente con esta parte relevante, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos eh, el diseño para una organización del gobierno de datos. Estamos hablando de estrategias
y planificación del gobierno de datos, la asignación de roles y responsabilidades, las políticas y estándares de gobierno de datos, implementación de herramientas y tecnologías, ¿no? Esto, pues, estamos hablando del proceso para definir la dirección y metas del gobierno de datos, ¿no? O sea, es cierto que no todos podemos tener acceso a toda la información, a todos los datos, de planificar, ¿no? Esta información de acorde con los roles, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros dentro de una corporación, ¿no? Yo les decía que a mí cuando empecé en este tema de las TIs, yo empezaba como científico de datos y pues sí me causó un poquito de molestia, inclusive no tener acceso a la información, ¿no? Y me chocaba y me rechocaba tener que pedir permiso a ingenieros que estarles pidiendo la información. Y pues yo la quería pronto, ¿no? Pero tampoco no sabía que no era tan pronto, ¿no? Entonces, eh, pues con el tiempo fui entendiendo eso, que no debe tener uno como acceso a toda esa información, ¿no? Y igual alguna vez me tocó estar en la parte del BI y de misma manera, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya me ha tocado ver que ya cuando buscan a alguien para el área de Business Intelligence, para la parte de los dashboards, ya puede uno conectarse, o sea, ya le dan permiso de conectarse a las bases de datos como BI, ¿no? Antes, créanme que no era así. La información, pues básicamente solo llegaba en Excel o en CSV, XT, ¿no? Y ya uno las montaba para los dashboards, ¿no? O sea, ya se imaginarán de cuántos años atrás estoy hablando, para que se den una idea. Entonces, pero uno va entendiendo que no todos debemos de tener en la buena práctica, pues acceso a toda la información, ¿no? Va a depender del rol que estemos desempeñando dentro el rol que estamos desempeñando dentro de las corporaciones, ¿no? En cuanto a los datos maestros, aquí nos referimos al proceso de identificar y definir los datos que son críticos para la operación de la organización. Tenemos aquí, pues como partes importantes, la definición y gestión de los datos maestros, la identificación y mantenimiento de registros únicos, sincronización y consistencia de los datos maestros, uso de datos maestros en diferentes aplicaciones. Entonces, repito, en esta parte estamos hablando del proceso de identificar y definir los datos maestros que son críticos para la operación de la organización. Ya no hablamos como del data warehousing, donde les decía esta información, pues de alguna manera ya está centralizada, ¿no? Por departamentos, por áreas, ¿no? Enfocada ya exactamente para el consumo este, de las áreas, ¿no? Inclusive ya después del data warehousing, pues ya de ahí desprendemos luego los famosos data marts, ¿no? Para consumo de las áreas. Este, en el caso ahora de los metadatos, vuelvo a repetir, hablamos de proporcionar detalle y contexto sobre los datos. Esto es a través de la definición y descripción de estos datos, estructura y formato de los datos, las reglas de uso y acceso a los datos, etiquetado y clasificación de los datos. Lo que les comentaba, vuelvo al ejemplo de las tablitas, ¿no? La información que vive dentro, tal vez a lo mejor no la conocemos del todo, eh, pero sabemos que vive en cierta tabla cuyo nombre pues sería la etiqueta precisamente de estos datos, ¿no? Entonces, sé que existe esta información, a lo mejor yo como un rol de gobierno de datos, sé que esa información está ahí, sé quién la origina, sé cómo se originó, sé que está transformada y si yo recurro a alguna tecnología o la empresa tiene alguna manera de ir para atrás en el tiempo, a lo mejor puedo ver cómo se hizo esta transformación. Puede suceder, evidentemente, que yo no soy experto en código, ¿no? Y que esté en algún lenguaje de programación que yo no manejo, pero sé que se le hizo una transformación, ¿no? Entonces, esa parte es importante. En cuanto a la seguridad de datos, eh,
estamos hablando de protección de los datos confidenciales, el control de accesos a los datos, la encriptación y medidas de seguridad, monitoreo y detección de amenazas, ¿no? Esto es en cuanto a la seguridad de los datos. Y pues esas áreas las conocemos muy bien todos, ¿no? Pues es precisamente la parte de seguridad, ¿no? De datos en las empresas, son los que precisamente controlan los accesos de los roles. En algunas empresas decimos los IAM, ¿no? Eh, Entonces, ahora en cuanto a la calidad de datos, estamos hablando de definición de reglas que determinan cuándo los datos son considerados de buena calidad. Y en este caso estamos hablando de estándares, la limpieza y normalización de los datos, la validación y verificación de los datos, mantenimiento de la calidad de los datos. Pues la limpieza de datos es algo muy importante, ¿no? Digo, aquí hay gente que se ha dedicado pues, a los ETL, los famosos ETL, pues uno sabe a qué nos referimos, ¿no? Al momento de extraer datos, eh, ya sea del data lake o de algunas otras instancias, a veces pues la información no está de la manera que uno quisiera, ¿no? Viene sucia, sucia, no, bueno, yo en mi caso personal me refiero a lo mejor tiene acentos, tiene tildes, tiene paréntesis, las fechas de una columna y de otra, viene precisamente con diferentes tipos. Eh, entonces, esa limpieza de datos luego cuesta. A mí, por ejemplo, me ha tocado siempre que al momento de extraer información de SAP, ¿no? Estos módulos de SAP, pues a veces la información sale en formatos bien extraños, ¿no? Y hay que quitarle guiones, hay que quitarle líneas, hay que quitarle, ¿no? Para dejarla ya a modo y bonita, ¿no? Para su consumo. O en el área de seguridad de datos, me ha tocado este, estos casos donde pues tú entras a la información, por ejemplo, en la nube y bajas la información, pero pues está bien anidada en formato JSON, ¿no? Así como cuando íbamos a la secundaria, yo me acuerdo, ¿no? De esas operaciones horribles que venían con llaves, corchetes, paréntesis, bueno, pues algo así similar. Y entonces ver la manera de cómo desenmarañar este formato para dejárselos a modo a las otras áreas en una tablita, ¿no? Con columnas, ¿no? De manera columnar y que esté bonita, ¿no? Toda la información, ¿no? Esa es la parte a la que nos referimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de limpieza y normalización de los datos. En cuanto al almacenamiento, estamos hablando de estructuras y tecnologías físicas y digitales para guardar los datos. Entonces aquí precisamente dice almacenamiento físico y virtual de los datos, elección de sistemas de almacenamiento, escalabilidad y disponibilidad de los datos, respaldo y recuperación de datos. Esta parte pues es también muy relevante, precisamente cuando uno va a hacer un resguardo de información, eh, pues hay muchas opciones en el mercado, ¿no? De almacenes físicos y virtuales. Y como empresa nos gustaría saber o que alguien que tenga experiencia nos diga, esto te va a ayudar, esto no te va a ayudar, los costos, eh, todos los pros y los contras, ¿no? Que puede tener precisamente estos almacenes físicos o virtuales para el caso de almacenamiento, ¿no? Creo que esa es una parte culmen, ¿no? Cuando uno está en las áreas de arquitectura de soluciones, proponer y no solamente resolver en el momento, sino también pensar a futuro, ¿no? Pensar a futuro, por ejemplo, hay empresas que quieren resolver una migración de información este, eh, y la quieren resolver, por ejemplo, de un premise a la nube y se busca la manera de resolverlo, pero
si hay que decirle al cliente, oye, tienes que pensar que a futuro tal vez vas a querer integrar inteligencia artificial, vas a querer integrar eh, tecnologías de visualización, ¿no? Los dashboards, ¿no? Tableros para las gerencias y para los directivos, ¿no? Ellos no quieren ver códigos, no quieren ver un mar de información, ellos nada más dame eh, en color verde, rojo o amarillo cómo va la situación, así literal, un semáforo que me diga esto va bien, esto va mal, esto va más o menos. Entonces, decirles, ¿no? Proponerles soluciones donde estos almacenamientos de información puedan tener conectividad y precisamente hablando de la escalabilidad con otras tecnologías para que a futuro pues tú puedas precisamente echar mano, ¿no? De lo que está en boga, como son precisamente, les vuelvo a decir, ¿no? Inteligencia artificial, tecnologías de visualización, porque si bien es cierto lo que les comento, es a mí en lo particular lo que más me ha pasado en cuanto a arquitectura, en el área de arquitectura de datos, es se quiere resolver en el momento, sí, tenemos cierto presupuesto, se resuelve en el momento con ciertos servicios de almacenamientos, de información, de datos, pero que tenga en cuenta el cliente y también uno como arquitecto de soluciones, decirles, mira, ahorita resuelves esta parte, ¿no? De almacenamiento, pero también vas a poder en un tiempo futuro o cuando tu economía te lo permita, tu presupuesto, vas a poder tener acceso a la parte analítica, a la parte de visualización, ¿no? Y aquí comentarles algo, ahorita todavía estamos precisamente pues haciendo uso de la nube, las tecnologías, voy a decirlo de esta manera, electrónicas, basadas en electrones, eso es lo que me refiero con la palabra electrónica, en el extenso de la palabra, pero hay que tener en cuenta que en un tiempo no muy lejano, no hablo de siglos, va a entrar la tecnología cuántica y eso va a desmantelar y va a traer un boom, ¿no? Exactamente, porque se van a utilizar unas tecnologías distintas a las que estamos utilizando hoy en día y eso pues nos va a poner en jaque mate, ¿no? En, en las arquitecturas de solución. Ok, en cuanto, por último, a la bodega de datos, estamos hablando aquí de consolidar datos de múltiples sistemas en un solo lugar. Aquí estamos hablando de procesamiento y análisis de datos, utilizando datos para generar reportes y análisis, la integración de datos de diferentes fuentes, modelado y diseño de estructuras de datos, procesamiento y transformación de los datos, generación de reportes y análisis de datos. Bueno, esto como de manera general. Entonces, haciendo una recapitulación, no llegó a esta parte, pero si me regreso. Entonces, hablamos de gobierno de datos como conjunto de políticas y procedimientos que aseguran la correcta gestión, disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en una organización. Había perdón, 8 estrategias clave, que son la política y estándares, la calidad de los datos, la seguridad y privacidad, gestión de linaje, roles y responsabilidades, metadatos y catalogación, cumplimiento regulatorio, estrategias de adopción. Eh, ya sabemos que estas son las claves, bajo qué marco podemos regularnos o podemos guiarnos. Esto va a ser el DAMA, ¿no? El acrónimo de Data Management Association. Estos son precisamente los 11 puntos, ¿no? Que destaca DAMA, pero no quitar de vista que en el centro tenemos al gobierno de datos. Cada uno de estos, ¿no? Como el modelado y diseño, almacenamiento, bla, 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 todos están aquí en color azul y rojo, este, son relevantes, por supuesto, pero nosotros estamos enfocados al gobierno de datos y la siguiente gráfica es la que nos da no lo que tenemos aquí en azul y rojo, sino es
independientemente de eso, es que tenemos aquí. Ok, entonces, nuevamente, ya para terminar, recapitulo entonces el gobierno de datos. Te decía, es este conjunto de políticas, procedimientos y estándares que aseguran la correcta gestión, disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en una organización. Y aquí hay ocho, perdón, estrategias clave, que son la política y estándares, la calidad de los datos, la seguridad de datos, seguridad y privacidad, gestión del linaje de datos, roles y responsabilidades, metadatos y catalogación, cumplimiento regulatorio y estrategias de adopción. Pero les decía, ¿cómo sabemos que estas ocho estrategias las estamos llevando en buena práctica? Entonces, bueno, aquí es donde entra DAMA, ¿no? Como un marco de seguimiento. No quiero decir regulatorio porque pareciera que es como es como los 10 mandamientos. Bueno, no. Es simplemente un marco de referencia que nos puede ayudar a darnos cuenta si estamos siguiendo buenas prácticas, ¿no? DAMA precisamente contempla estos 11, son 11, tengo en azul y eh, rojo, este, a los lados, 10, pero en el centro está el gobierno de datos. O sea, DAMA contempla exactamente el gobierno de datos como la parte central, ¿no? Y el gobierno de datos tiene precisamente estos 8 apartados, ¿no? Que son buena práctica, que son precisamente las herramientas y metodologías relevantes, el diseño para una organización del gobierno de datos, los datos maestros, los metadatos, la seguridad de los datos, la calidad de los datos, el almacenamiento, la bodega de datos o el data warehouse. Precisamente esto desde el punto de vista de DAMA, precisamente, con estas características que tengo aquí como ramas, y esos son como los estándares, ¿no? Que precisamente propone DAMA para un marco regulatorio de esas 8 estrategias claves que son lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no? La siguiente sesión, lo que voy a hacer es precisamente mostrarles ahora qué, qué tecnologías podemos usar eh, on-premise o en la nube precisamente para llevar a cabo precisamente estos, eh, estos 8 precisamente categorías, ¿no? Para el gobierno de datos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, culmino. Les decía, cuando ya nosotros vamos hacia la parte de las tecnologías que se pueden utilizar para llevar a cabo precisamente este marco de referencias, pues aquí es donde luego empiezan los temas, ¿no? Porque pues evidentemente pues todas las empresas pues va a depender mucho del presupuesto, ¿no? A veces nosotros como arquitectos de datos, perdón, de TI, arquitectos de soluciones de TI, pues sí uno puede proponer lo más caro, ¿no? Que como cuando uno quiere un automóvil, ¿no? Pues ¿cuál quieres, no? Das una marca, un modelo, pero pues cuando ves el precio dices en la torre, ¿no? Pues creo que no está en mi presupuesto, ¿no? Bueno, pues así las empresas, este, hay cierto presupuesto, precisamente la idea es buscarles a esas empresas que piden una solución, que piden apoyo, buscarles exactamente esas tecnologías que puedan ayudarles a resolver precisamente esta solución para que ellos, bueno, pues también puedan implementar esta parte de gobierno de datos y darle solución a lo que ellos están necesitando, ¿no? Hay tecnologías on-premise, ¿no? Decimos físicas, ¿no? Hay tecnologías en la nube, pues, la verdad es que tanto GCP como Azure, como fue el otro AWS, pues básicamente
tienen los mismos servicios, pues va cambiando precisamente, como decía algún compañero, solamente cambia el sabor, ¿no? Pero si tú quieres ver la parte de seguridad de datos, existe tanto en GCP como en AWS, como yo ahora el otro, como en Azure, Microsoft. Existe también la parte de metadatos, existe la parte de almacenamiento, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues va a depender mucho de los costos, este, ya sea que lo cobren por uso o por mes o etcétera, ¿no? Hace poco estaba viendo una solución eh, no, hoy te olvidé el nombre, es de AWS. Básicamente, pues querían hacer como el chat GPT, ¿no? Este, pero la verdad es que la idea era, pues, como tal, preguntarle a ese servicio de AWS, hacerle preguntas y decirle, oye, te quiero un código para resolver esto, ¿no? Y te lo da, pero había un tema ahí, que ese servicio solamente está disponible en inglés. Eh, entonces, una, si no dominas el inglés, y no nada más me refiero a la parte del lenguaje, al lenguaje natural o común, sino también al lenguaje técnico, esto pues te complica más. Y cuando usado ChatGPT y haces preguntas no adecuadas, pues, te va a responder conforme a lo que tú le preguntas, ¿no? Y a lo mejor tú quieres que te haga que te dé alguna solución el ChatGPT, pero como no sabes cómo preguntárselo, pues no te lo da como tú lo quieres, ¿no? Entonces imagínense esa solución que aparte pues costaba, y yo les decía a las personas que nos los presentaron, pues no, o sea, esta parte de AWS pues yo no la utilizaría, ¿no? Porque pues el lenguaje eh, nos, nos, nos pone un pero, ¿no? Nos pone una traba. Dos, cuesta. Pues el ChatGPT, por ejemplo, es gratuito, ¿no? O sea, al menos la versión gratuita resuelve lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Hay servicios este, que son gratuitos, pero también ahí les va, y yo creo que por ahí es la idea, ¿no? A ver si ya que les cayó el 20 va, ¿no? Dices, no uso ese servicio de AWS, uso el ChatGPT, el problema es que si tú montas información exclusiva de la empresa en el ChatGPT, pues ya expusiste toda tu información, ¿no? Y te resuelve, es barato, bueno, es gratis, ¿no? Te lo va a resolver de mejor manera, pero ya expusiste toda tu información. Entonces, desde la parte de la seguridad de los datos, pues ya tronamos ahí. Entonces, bueno, eso es precisamente lo que vamos a platicar la siguiente semana, precisamente de esas tecnologías que existen, que se ajustan precisamente a estos estándares, a este marco, y vamos a ver que existe lo mismo en todas, pero pues va a depender los costos y lo que uno quisiera hacer, ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí termino esta sesión.